la siguiente persona es alguien que conocí hace un tiempo y que me he dado cuenta que es uno de los de... Yo siempre digo que hay un top 10, ¿no? Un top 10 de personas que solo poner su nombre en Google ya te saltan las alarmas. El gran hermano ya salta, pero tal. Entonces, yo justamente me fijo mucho en eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque alguien ha tocado hueso. Evidentemente en ese top 10 está nuestro querido amigo Josep, está otra persona que no ha podido venir también y está esta persona que os voy a presentar ahora, ya lo conoceréis. ¿Por qué? Pues porque él tuvo las narices, los bemoles de hablar de lo que la gente, todo el mundo veíamos, pero nadie se atrevía a hablar. Y fue lo que ocurrió en Valencia hace poco, porque donde pensamos que los políticos son, bueno, que son unos inconscientes, que son unos incautos, que no han hecho las cosas bien. Lo han hecho muy bien, seguían una agenda, ¿vale? Entonces hicieron lo que debían para que pasara lo que pasó. Y claro, cuando ves tú que no es incompetencia, sino autoría, que son ellos los que prácticamente lo han provocado, digo, a este hombre lo tengo que conocer. Y ha estudiado muchísimo, ha hecho grandes documentales. Nauset es un comunicador afilado, valiente, sin miedo y sin miedo a meterse en los charcos. Entonces, pues nos va a presentar una charla que también decía, yo tengo para 2 horas, pero bueno, hay que sintetizar, una charla donde desmonta relatos, expone incoherencias del sistema y nos invita a ver de dónde venimos realmente y por qué lo intentan ocultar. Cuando alguien quiere ocultar algo, yo justamente me dan más ganas de saber por qué lo quieren ocultar, ¿sabes? Así que, bueno, pues agárrate fuerte porque Nauset no viene a tranquilizar a nadie, viene a despertarnos. Os quiero presentar a Nauset Morgade. Bueno. Gracias, Rey. Bueno, a ver, yo no tenía... A ver, quería hablar de geoingeniería, que ya sabéis que yo me dedico al periodismo de investigación, sobre todo con el tema de la manipulación climática, el falso cambio climático y todo eso. Lo que pasa es que como esto era un congreso de ciencia y espíritu, yo dije, bueno, pues podría hablar un poquito de ciencia y luego un poquito de espíritu. El problema es que me preparé 2 presentaciones. Una de manipulación climática, que ya habéis visto vídeos míos, que básicamente lo que hago es demostrar cómo manipulan el tiempo. Y otra presentación un poquito más loca. El problema es que no me da tiempo de hablar de las 2 cosas. Y entonces me he soltado el pelo, literalmente, y he dicho, a la mierda la geoingeniería. Ya habéis visto 10.000 vídeos míos y charlas hablando de eso ya está demostrado. Y hoy voy a modificar el término del congreso, ciencia y espíritu, ciencia o espíritu. Y yo hoy elijo espíritu. Aunque alguno se llevara las manos a la cabeza, lo siento mucho, creo que hoy voy a perder la mitad de los suscriptores, me voy a volver terraplanista por un día. Un momentito que voy a aprender a usar el cacharro este. Bueno, me voy a saltar las primeras diapositivas porque literalmente no me va a dar tiempo. Y si al final me da tiempo, os voy a contar 3 experiencias que tuve que demuestran la existencia de los seres del bajo astral y la capacidad que tenemos nosotros de salir de nuestro cuerpo y hacer cosas alucinantes. Bueno, voy a intentar fusionar un poquito el periodismo con lo que no se puede demostrar. Es muy complicado, pero si hay algo bonito que tiene la ciencia, la verdadera ciencia, no lo que estamos viendo por ahí, es que cuestiona lo incuestionable y no le tiene miedo a nada. El ser humano, el pensamiento científico de por sí, es inquieto, es curioso y es bueno que sea así, porque si no vamos a ser autómatas. Ha llegado el jefe, cuidado, ¿eh? Lamentablemente se ve muy pequeñito, ¿vale? Entonces espero que más o menos podáis entender la imagen. Si hay alguien que no vea, por favor,
que me digan y yo me voy moviendo o lo que haga falta. Este señor se llama Auguste Piccard y en el año 1931 se convirtió en el primer ser humano en llegar a la estratosfera. Se subió en una góndola de aluminio y con un globo gigantesco llegó a los 16 kilómetros de altitud. Fue una hazaña sin precedentes. En 1934, su propia cuñada, la mujer de su hermano, volvió a repetir la hazaña y se convirtió en la primera mujer en llegar a la estratosfera. Era fotógrafa y se llamaba Jeannette Piccard. Ganó a su cuñado, llegó 1 kilómetro más arriba, 17 kilómetros. Esta es la diapositiva que había preparado durante mi investigación para poneros aquí las fotografías que hicieron cuando llegaron a 16 y 17 kilómetros. Lamentablemente no hay fotografías. Me puse a investigar por qué carajo no hay fotografías de la primera vez que un hombre y una mujer llegan a la estratosfera y no encontré respuestas. No hay respuestas, tampoco hay debates. En 90 años no ha habido ni un solo debate de por qué no hay fotografías de cuando llegaron arriba. Sí hay fotografías de antes y después. De hecho, fue un hecho muy conocido, asistió toda la prensa, había muchísima gente, pero no hicieron fotos y si las hicieron no se han publicado jamás. ¿Por qué? Yo pensé, bueno, seguramente las cámaras de fotos en los años 30 eran unos mamotretos gigantescos y no cabían en la góndola. Sin embargo, aquí vemos una 6 Contax, que es una cámara de bolsillo, que estaba muy de moda en aquella época. Y estamos hablando de que Jeannette era fotógrafa. De hecho, este tipo de cámaras se utilizaron para trepar en la construcción del Empire State en Estados Unidos y fotografiar a los trabajadores de la construcción que estaban a mucha altitud. Y la calidad de las imágenes era asombrosa. Entonces, no hay motivos lógicos para que no hayan hecho fotos de cómo se veía la Tierra desde esa altitud. En una entrevista que le hicieron a Auguste Piccard cuando llegó a Tierra, un periodista le preguntó cómo se veía la Tierra desde los 16 kilómetros de altitud. Y él dijo, se veía como un disco plano con los bordes levantados. Él no era terraplanista, ni mucho menos. De hecho, él, en posteriores entrevistas, dijo, lamentablemente no pude ver la forma, la redondez de la Tierra, pero seguramente si subo un poquitito más, lo habría visto. Y se murió con la curiosidad porque nunca lo vio. Esto está cotejado, ¿vale? Esto es oficial. Esta frase es auténtica, él la dijo y lo podéis encontrar en archivos oficiales. Esto es una imagen de la concepción que tenían las personas de la Tierra plana en el siglo XIX, que era una época en la que todavía había mucho pensamiento antiguo. Básicamente es un disco plano con los bordes levantados. O yo soy muy tonto o es la descripción gráfica de lo que vio Piccard. Y esto es un globo que lanzaron unos niños de la Asociación Científica SEED, que llegó a los 40 kilómetros de altura. Ah, lo tienes que dar tú, vale. Bueno, esto es un globo, los niños lo sueltan. Este globo tiene una cámara, que es una cámara realmente, o sea, que tiene el objetivo como lo tiene que tener, no está trucado, ¿vale? Y lo que grabó fue un disco plano con los bordes levantados, que es lo que vio Piccard. ¿Qué hay al fondo? Yo no sé qué hay al fondo, pero tiene un brillo bastante intenso y además el globo se dedicó a dar vueltas de forma errática en todas direcciones y grabó lo mismo, grabó esa cosa blanca arriba y lo que es la imagen del disco, que es lógico, si estamos en un punto central, siempre vamos a ver un disco. ¿Es esto lo que vio Piccard y es esto lo que los antiguos decían que era el reino en el que vivimos? Porque los antiguos pensaban que vivíamos en un reino. Bueno, me puse un poco a investigar cómo los antiguos veían la Tierra y ellos no tenían el concepto que tenemos actualmente de que somos una pelota flotando en mitad de la inmensidad, sino que ellos pensaban que la Tierra era una especie de decorado, una especie de reino creado por un creador y que los humanos éramos, de alguna forma, sus hijos o súbditos, depende de la cultura. Ese creador era más tirano o más amoroso, pero básicamente el concepto era que vivimos en un reino. Es decir, hablando ya actualmente,
una especie de campo electromagnético donde no hay afuera y no hay adentro, es decir, un misterio. Me sorprendió que los mayas también pensaban así y sabemos que tenían unas matemáticas y una astronomía alucinante. Sin embargo, según los científicos actuales, están equivocados y no tienen ni idea. Este es el fraude que la televisión enseña al público cuando hablan de la Tierra plana o del geocentrismo. Se piensan que este es el modelo, que es absurdo. O sea, realmente cualquier persona que tú le digas, mira, esto es lo que cree un terraplanista, va a pensar, pues entonces los terraplanistas son unos imbéciles, son unos subhumanos incapaces de razonar, porque esto no tiene ningún razonamiento. Sin embargo, este sería el modelo. Y este modelo se corresponde con lo que yo llevo años llamando la zona de exclusión. Es decir, que el ser humano esté recluido bajo unos límites físicos que no puede traspasar ni con la mayor tecnología por algún motivo, por algún creador o por alguna cultura o por lo que sea que ha creado esto o que ha diseñado esto. Yo sé que es muy heavy, pero también es heavy que todas las noches dormimos y que nos morimos y que abandonamos nuestro cuerpo. Entonces, puede que la existencia sea un poquito más alucinante de lo que nos imaginamos y no tan cartesiana. Si esto es verdad, entonces se explicarían muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos imágenes de arriba y el modelo de abajo? La única diferencia y punto de discordancia es que la imagen de abajo contempla la existencia de un espacio exterior y la imagen de arriba, el modelo de arriba, no contempla esa posibilidad. Todos nosotros hemos nacido creyendo que existe algo llamado espacio exterior y que si cogemos un cohete vamos a acabar flotando en algún lado que está fuera de la Tierra. Sin embargo, los antiguos no conocían ese concepto, no estaban contaminados con ese concepto. Y una vez que estás contaminado con ese concepto, es casi imposible que te imagines una Tierra que no esté flotando en algún lado. Por eso la gente se imagina que el geocentrismo es una pizza ridícula flotando en el espacio. El continente antártico es el continente más alto de la zona de exclusión. Tiene una altitud de 2.160 metros. Lo que hay abajo, que no lo podréis ver desde atrás, es una ciudad. Sería una ciudad con rascacielos, concretamente Manhattan, y cómo se vería al lado del continente antártico. Curiosamente, todos los continentes y todos los países que conocemos tienen playas a nivel del mar. La Antártida es este mamotreto. Por suerte, en las costas el muro es mucho más bajo y los rompehielos con grúas pueden explorarlo, pueden desplazar material y expediciones. ¿En qué momento empezó a verse la Tierra como una esfera? ¿En qué momento? Porque esto no tiene más de 400 y pico de años. Esto es muy reciente en la historia humana. Bueno, se lo atribuyen a Aristarco de Samos. El señor que está arriba es Aristarco de Samos. Dicen que él fue el primero en proponer un modelo heliocéntrico, es decir, que la Tierra gira en torno al Sol. Sin embargo, hay una incongruencia muy fuerte, y es que Aristarco escribió un libro diciendo todo lo contrario, hablando de geocentrismo. ¿Y por qué le atribuyen ser el primero en proponer la teoría heliocéntrica? Porque en un momento dado, Arquímedes, en un texto, dijo que él había escrito un libro hablando de heliocentrismo, pero no hay ninguna prueba. De hecho, no existe ninguna prueba. Dicen que la prueba se quemó en la Biblioteca de Alejandría. Entonces nosotros nos los tenemos que creer. Entonces, si no fue Aristarco, ¿quién fue el primero en hablar de la redondez de la Tierra, la esfericidad? Eratóstenes. Eratóstenes es el famoso griego que dijo que vio un barco alejarse y ese barco demostraba que la Tierra era una esfera porque el barco desaparecía. Sin embargo, en la actualidad, miles de personas en YouTube y en muchas redes sociales han demostrado que el barco, cuando tú haces zoom con una cámara Nikon P1000, el barco vuelve las veces que sea necesaria hasta que la refracción angular evita que se pueda seguir viendo. Con lo cual, ha quedado refutado. Sin embargo, en el oficialismo siguen poniendo como primera prueba el barquito que se aleja. Realmente, el modelo que tenemos hoy día empezó con este sujeto.
se llama Nicolás Copérnico y fue un sacerdote católico que fue el primero en compactar el modelo heliocéntrico. Básicamente, lo que hizo él fue cambiar el sistema de pasar de ser seres divinos en un reino y por lo tanto ser el centro de atención, a ser seres que fueron creados de forma aleatoria, que viven en una mota de polvo que flota en mitad del espacio y que acabará siendo destruida, con lo cual nuestra vida no tiene ningún sentido. Luego vino Einstein, y Einstein básicamente lo que hizo fue un refrito del concepto de gravedad, fuerza de gravedad y la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, para ellos explicar la gravedad, que sigue siendo un misterio porque no es una fuerza y no se ha demostrado que sea una fuerza. Entonces, para explicarla directamente dijeron, bueno, entonces los objetos se atraen porque el tiempo y el espacio se curvan, ¿vale? Una cosa bastante rebuscada. El otro día vi una entrevista de Iru Landuzzi, que por cierto quiero agradecer a Iru Landuzzi, a los hermanos Barea, a Pachamama Flat y a todos, a Naof también, porque gracias a ellos yo aprendí todo lo que estoy diciendo. Entonces, Iru dijo en la entrevista, es tan sencillo como entender que los objetos, los cuerpos, son positivo y la Tierra es negativo y entonces se atraen. Punto. No hay que curvar el tiempo y el espacio ni hacer teorías complicadas. Luego vino el capo. Este es el capo. Se llamaba Georges Lemaitre y fue un sacerdote católico, pero ojo, de la orden jesuita, los adoradores del sol. La orden jesuita, que básicamente es una secta. A quien quiera saber lo que pienso yo del Vaticano, que por favor busque un vídeo mío llamado Satanismo y Vaticano, Vaticano y Satanismo al descubierto. Y ahí, si es capaz de ver el vídeo, creo que se le va a aclarar todo. Lemaitre fue, en teoría, el inventor del Big Bang. Sin embargo, realmente ni siquiera hizo eso. El Big Bang apareció por primera vez con el escritor Edgar Allan Poe, que yo creo que se fumó un porrito y hizo un libro que es una poesía donde él se imagina que todo empezó en una semilla cósmica que explotó y entonces todas las galaxias salieron disparadas y estamos todos hasta el día de hoy alejándonos de ese punto primigenio. Lo que hizo Lemaitre, como buen jesuita, fue poner eso en un montón de ecuaciones matemáticas, que ya sabéis que las matemáticas sirven para todo y tú puedes demostrar cualquier teoría haciendo ecuaciones que te den la razón y literalmente imponerlo, porque mucha gente no estaba de acuerdo con todo esto, pero ya sabéis cómo funciona la mafia catedrática, que al final acaba imponiendo todos los dogmas, incluso que mucha gente se oponga. Y luego vino la cuarta pata de la silla, que fue este sujeto. Este fue Edwin Hubble, que en teoría vino a demostrar que Lemaitre, el jesuita, tenía razón. Y dijo, no te preocupes, yo con mis telescopios voy a demostrar que efectivamente las galaxias se están separando unos de otras y que por lo tanto se están desplazando y que por lo tanto hay un punto inicial de explosión. En un escrito que él hizo, bastante curioso, se manifestó en torno a lo que es que el ser humano viva en un reino y que tenga protagonismo y que tenga divinidad. Y se refirió a eso en estos términos. Tal condición implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga, en cierto sentido, a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para explicar los fenómenos. Por lo tanto, ignoramos esta posibilidad. Pedazo de científico, ¿no? Directamente, si no me interesa, lo ignoro. Ignoramos esta posibilidad. Esta posición no deseada, es que no se ve bien, esta posición no deseada de una ubicación favorecida debe evitarse a toda costa. Tal posición favorecida es intolerable. Por lo tanto, con el fin de restaurar la homogeneidad, es decir, la mediocridad, y para escapar del horror de una posición única, se debe compensar con una curvatura espacial. No parece haber otro escape. Este cabrón literalmente está diciendo que están dispuestos a inventarse lo que sea con tal de escapar del horror de
reconocer que vivimos en una zona de exclusión y que esto es un reino y que no tiene explicación física y que además es bastante surrealista. Estamos hablando de gente materialista. Yo no sé si es gente con alma, pero desde luego inquietud no tiene. Y si no hay alma, no hay inquietud. Los que tenemos alma, tenemos inquietud. Y por eso venimos aquí y por eso estamos comiéndonos el tarro desde que nacemos, intentando entender dónde vivimos y por qué nos encontramos en esta situación. Un videíto, porfa. Los cazadores de mitos intentaron demostrar que la Tierra es esférica subiéndose a un avión. ¡Locura! Desde esta altura, 20.570 metros, el contorno de nuestro planeta realmente presenta una curva. El contorno de nuestro planeta realmente presenta una curva. ¡Ay! Se cortó la imagen. Bueno, ¿veis la diferencia de esfericidad de a 20 kilómetros y la otra imagen era completamente recta? Estos sinvergüenzas cogieron, porque además los cazadores de mitos tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que les dé la gana, cogieron un avión del ejército, no sé si costaría 1 o 2 milloncetes ponerlo, subieron a 20.000 pies, que yo no sé, perdón, 20 kilómetros, que yo no sé por qué eligieron 20 kilómetros, cuando unos niños elevaron un globo a 40 kilómetros, y directamente metieron una cámara a ojo de pez. Y todo el mundo sabe que las cámaras a ojo de pez todo lo graban como si fuera una circunferencia. Con lo cual son unos puñeteros tramposos y unos mentirosos. Y la gente se tragó esto. Entonces, vemos que nos han mentido. Lamentablemente, la resolución del vídeo aquí, pues muchos no la habréis entendido, pero se ve perfectamente una grabación con el horizonte completamente plano y luego la otra grabación de los cazadores de mitos con una esfericidad que era insultante, a 20 kilómetros, es decir, a la mitad de los kilómetros, ¿vale? Con lo cual nos han mentido. Hablando de mentiras, Janet Picard, la primera mujer en llegar a la estratosfera, que llegó a 17 kilómetros, fotógrafa, que no hizo ninguna foto, ¿sabéis dónde acabó trabajando? ¿Sabéis dónde acabó contratada? En el Zara, en el Ikea, en una panadería. Acabó recibiendo un contrato de la NASA como consejera. El resto de su vida trabajó como consejera en la NASA. Los españoles tenemos bastante experiencia en eso, porque el que hace lo que no tiene que hacer y traiciona al pueblo acaba como consejero. Aquí lo llamamos puertas giratorias. Yo no sé si tenía remordimientos que a los 79 años Janet Picard se convirtió en diácona de la iglesia episcopal. Hay unos cuantos actornautas que acaban así. Los remordimientos, creo yo. Este es otro videíto que os preparé que demuestra cómo los actornautas se contradicen. Cuando mirabais al cielo, ¿podíais ver las estrellas? Nunca fuimos capaces de ver estrellas desde la superficie lunar o desde el lado diurno de la Luna a simple vista sin usar óptica. No recuerdo durante el tiempo que estuvimos fotografiando la zona. ¿Qué estrellas pudimos ver? Yo no recuerdo haber visto ninguna. Estando en el espacio, ¿alguna vez habéis mirado lejos de la Tierra hacia la negrura del vacío? Sí, todo el tiempo. Ya que puedes ver las estrellas. Oh, sí. Prácticamente todo el tiempo puedes ver las estrellas, lo que es genial. Es un vacío negro, pero hay toda clase de pequeñas lentejuelas. Ahí están todas las estrellas, y lo mejor es que puedes verlas durante el día. La oscuridad sin fondo del universo es de una oscuridad insondable, es una negrura inimaginable. El cielo es en su mayor parte blanco por la luz del universo, con su incontable número de estrellas. No pudimos ver estrellas. ¿Cómo se ven las estrellas desde el espacio? Son más brillantes pero diferentes, de muchas formas diferentes. Lo que ves son muchos puntos, ves muchos puntos. Es el negro más oscuro que puedes imaginar. Literalmente millones de ellos. Ya sabes, lo que decía Carl Sagan sobre los billones y billones de estrellas. Realmente hay billones y billones de estrellas y uno las puede ver. Son tan numerosas que es difícil distinguir las constelaciones. Pero tienes este cielo negro, más negro que el negro. Es una antigua expresión tonta que solía usar. Hay un montón de luz allí afuera. Hay un montón de estrellas. Era negro. El cielo es de un negro profundo.
El cielo es en su mayor parte blanco. Bueno, gracias porque me costó casi un día entero hacer el puñetero vídeo, que es cortito, pero tela marinera la criba de gilipollas que tuve que hacer. Vemos un actornauta, él mismo, en una entrevista dice que no vio ninguna estrella y en otra entrevista dice que el cielo es blanco de tantas estrellas que hay. Bueno, hablando de actornautas y mentiras de la NASA, el Challenger supuestamente se estrelló, o por lo menos el cohete se estrelló, pero murieron todos los actornautas que iban dentro. Sin embargo, a lo largo de los años, un investigador norteamericano consiguió recuperar a todos los fallecidos. Y todos... Bueno, todos no, faltaban dos. De hecho, faltan dos. Y todos estaban colocados. La cuestión es que en los currículum de los que se conoce que están vivos hoy en día, en todos ponen el currículum que trabajaron en la NASA. No dicen qué. El parecido es asombroso. Tanto físico como el mismo nombre y el mismo apellido. O sea, es una hijoputez esto. Es que ni siquiera se cambiaron el nombre ni el apellido. O sea, nos vacilan como les da la gana. Esto es como Perro Sánchez, el galgo de Valencia, que en una rueda de prensa, después de quemar media España con más de 100 pirómanos arrestados, decir 17 veces que fue la emergencia climática. Es que nos toman por gilipollas y tienen razón porque es que lo somos. No sé si os habéis fijado que el logotipo de la NASA coincide con el de la lengua de una serpiente. Esto dice bastantes cositas. Bueno, tenemos aquí a dos señores. El primero es Claudio Ptolomeo, que fue un genio matemático egipcio que demostró la geocentricidad de la Tierra. Él es el responsable principal del geocentrismo. Sus matemáticas eran tan complejas que los astrónomos que querían entender el modelo de Ptolomeo tenían que estudiar fuerte las matemáticas, porque realmente el tipo era un genio. El segundo es un gilipollas, por lo menos para mí, que fue el que nos convirtió en una especie de accidente cósmico aleatorio destinado a irnos a tomar por saco. Ahora que sabéis quién era Ptolomeo y quién era Copérnico, os voy a decir lo que dijo este dios de la ciencia, Stephen Hawking, cuando le preguntaron. Dijo, entonces, ¿cuál es real, el sistema tolemaico o el copernicano? Aunque no es raro que la gente diga que Copérnico demostró que Ptolomeo estaba equivocado, eso no es cierto. Uno puede usar cualquiera de las imágenes como modelo del universo, ya que nuestras observaciones de los cielos pueden explicarse asumiendo que la Tierra o el Sol están en reposo. Esto es tanto así que, de hecho, hay patentes de cohetería, de aviación, que asumen que la Tierra es completamente plana y estacionaria. ¿Por qué una esfera? Que esto fue lo que a mí, digamos, me hizo crack en su día. ¿Por qué una esfera? En el modelo de la izquierda tenemos a una población, a unos habitantes que no intentan explorar nada, porque es inútil. Hagas lo que hagas, acabarás en el punto de partida. El modelo de la izquierda no invita a explorar. De hecho, es la prisión perfecta, porque es una prisión mental. Ni siquiera vas a intentar encontrar los límites de tu hogar. En el modelo de la derecha, su población es aventurera, son exploradores, quieren saber lo que hay más allá. Tanto así que, de hecho, algunos ambicionan los recursos naturales que haya más allá. Este es otro videíto, este es el almirante Beer en una entrevista. El área es más grande que la de Estados Unidos y nunca había sido vista por el ser humano. Y está más allá del polo, al otro lado del polo sur. Y creo que es importante que haya un área tan grande como esa que está sin explorarse. Es una tremenda tierra. Así que hay otra aventura más allá del fondo del mundo. Almirante, ¿usted espera poder verlo? Sí. ¿Por qué este interés en el fondo del mundo si nadie vive allá? Le diré una razón en la que están interesados. Resulta una reserva inmaculada de recursos naturales
Bueno, lo corté ahí porque luego se ponía a hablar de otra cosa y tenemos poco tiempo. Aquí vemos cómo habla de más allá del Polo Sur. No sé si se estaba imaginando otra cosa, pero más allá significa más allá. No sé si lo dijo aposta o le traicionó el inconsciente. Y luego habla de recursos naturales, la ambición de recursos naturales. Efectivamente, vimos que no hicieron fotos, o que si las hicieron no las expusieron, porque no conviene que sepamos que quizás hay países que ya llevan décadas explotando recursos naturales que no están aquí. A mí me cuadra, no sé a vosotros. Bueno, esto lo saqué de una entrevista que le hicieron a Iru Landuzzi hace, creo que fue la semana pasada, y me impactó bastante porque son 4 heridas que el heliocentrismo y la ciencia moderna, la ciencia moderna hizo en el ser humano. Nicolás Copérnico, la herida que nos hizo fue que la Tierra ya no es un reino central y que ni siquiera es importante. Charles Darwin, la herida que le hizo a la humanidad es que el ser humano es solamente un animal más. Sigmund Freud, la herida que nos hizo fue que ya no somos dueños de nosotros mismos, de hecho él lo decía. Y la inteligencia artificial, que será la última herida, es convencernos de que los humanos somos lentos y prescindibles. De hecho, nos va a dejar sin trabajo, de hecho ya lo está haciendo. Este vídeo también lo saqué de la última entrevista que vi... No, la última no, creo que esta se la hizo el chico de DARP, donde enseñó un vídeo que me quedé flipando en colores, pero flipando, porque esto ya es una declaración de intenciones. He cogido solamente... la canción dura 3 minutos, solo he cogido lo que me interesa, que es el mensaje que le dan a los niños pequeños. ¿Por qué nadie es capaz de contestar a nuestra pregunta? ¡Dime, universo! ¿Cuál es el sentido de la vida? Vamos a explicarle el sentido de esta mísera existencia con una alegre canción. Recuerda que eres poca cosa en el mundo global. Recuerda que en plan global importas más que poco. Minúsculo eres mínimo, una mota invisible tan pequeña que aunque quiera nadie va a reconocer. Recuerda que en plan global tu vida es pobre, mini, aburrida, triste, yerma, sin sentido, algo mísera, ridícula, patética, cortita y poco más. Bueno, todos los créditos a Iru Landuzzi, que está ahí, que han venido. Estos son los que me despertaron a mí. Bueno, vemos que nuestros niños y quienes somos padres nos cabreamos mucho con esto. Cartoon Network es una gran ramera de los medios de comunicación y están contaminando la mente de nuestros niños diciéndoles que su vida es miserable, ridícula, yerma, vacía y miserable. Yo directamente, si yo tuviera alguna autoridad, cogía al hijo de puta que hizo este vídeo y lo metía en prisión por malversar la mente de los niños. El modelo de la izquierda, repito, es un modelo donde los habitantes quieren explorar, quieren conocer, quieren ambicionar. El modelo de la derecha es un modelo donde no sirve de nada intentarlo. Quédate en casa. ¿Os acordáis del logotipo de Quédate en casa en la pandemia? El masónico logotipo de la pandemia es el mismo concepto. ¿Por qué? Porque nos tratan como si fuéramos ganado. Quédate en el corral, quédate en el gallinero. No intentes salir porque me alborotas el gallinero. Esta señora se llama Karen Hood. Es la exdirectora, una abogada exdirectora del Departamento Jurídico del Banco Mundial. Durante 20 años ejerció el cargo. Llegó un momento en el que empezó a denunciar corrupción muy grave en el Banco Mundial, tanto de directivos como de políticos, puertas giratorias, robos, perversión sexual, todo tipo de cosas. La despidieron. Incluso que el Congreso de los Estados Unidos escribió una carta pidiendo que no la despidieran. Fue destituida. En el momento en el que la destituyeron, la mujer se soltó el pelo y dijo, vale, perfecto, ahora os voy a meter el dedo en el orto. Voy a empezar a hablar... Ah, bueno... Esto es, cuando ponéis Karen Hoodes en Google, el primer resultado es una nota de prensa del Banco Mundial diciendo Karen Hoodes ya no trabaja aquí desde el año 2007, con lo cual no escucháis lo que dice, pero no desmienten nada.
ella dijo que tanto el Banco Mundial como algunos gobiernos, instituciones de poder, etcétera, desde la antigüedad, estaban siendo influenciados por una, vamos a llamarlo cultura o civilización, que ella llamaba Homo capensis, hombres de cabeza alargada, que desde hace siglos estaría influyendo en nosotros, en los pueblos humanos, poniendo a títeres suyos, unas veces humanos, unas veces ellos, pero obviamente disimulando su cabeza con las famosas mitras, sombreros alargados que aparecen en varias culturas. No queda claro, porque sería mucha conspiranoia, si realmente ellos intentaron gobernar al ser humano de motu propio o simplemente usaban topos entre los nuestros, pero se ponían esas mitras en honor a esos falsos dioses. Pero ella denuncia esto, y estamos hablando de una mujer que trabajó 20 años de directora jurídica del Banco Mundial y que se conoce todos los trapitos sucios de los directivos. ¿Existen seres no humanos? ¿Podemos realmente decir que aquí existen seres no humanos o han existido seres no humanos, pero parecidos a nosotros en todos los sentidos? ¿O hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no, extraterrestres, para arriba, para abajo, intraterrestres, todo lo que queráis? Os voy a demostrar una cosita muy interesante. Un videito, por favor. Una momia de aspecto humanoide descubierta en Perú tiene a científicos de todo el mundo desconcertados. La momia, a quienes algunos atribuyen rasgos extraterrestres, fue encontrada cerca a las misteriosas líneas de Nazca. Un huaquero o profanador de tumbas la puso a disposición de los científicos. De acuerdo a los exámenes del carbono 14, la criatura tendría una antigüedad de 1800 años. La momia es el centro de atención de ufólogos, científicos y médicos de Perú, Rusia y México que analizaron a este ser de cráneo alargado, con 3 dedos en las manos y en los pies y sin orejas. Esto más se asemeja a un espécimen no humano. Este médico peruano asegura que semeja a un hombre. Tiene un tórax, tiene un tronco, tiene costillas, tiene vértebras. En Perú acaban de dar a conocer 2 nuevas momias no humanas. Ellos, fíjense que extrajeron del mismo lugar del desierto de Nazca estas momias donde hace 7 años se dio el primer hallazgo. Médicos forenses analizaron y asombrados dicen que simplemente no son de nuestra especie. Paloma y Antonio asombran al mundo. Tienen 3 dedos como otras momias exhibidas anteriormente, pero los ojos oblicuos y el tamaño de una persona adulta de baja estatura. Además, tras ser sometidas a una tomografía, quienes las estudian dicen que poseen órganos similares a los de un humano. Se ve la estructura del cerebro. Según sus investigadores, habrían vivido hace unos 1500 años, como según ellos, reflejan pinturas rupestres alrededor del mundo. El cirujano forense David Ruiz dice que Antonio tiene rasgos de haber sido posiblemente atacado. Ha tenido una herida punzopenetrante. Se trató de seres vivos que convivieron con los antiguos pobladores de la región de Nazca en Perú hace 1700 años. En los dedos pudimos determinar el lecho unguial, que es donde nace la uña, y por el otro lado, las huellas dactilares que vuelven a ser completamente rectas de extremo a extremo en el dedo, haciéndolas únicas. Utilizando otro equipo, un equipo de endoscopía, pudimos penetrar en la cavidad ocular, vimos tejido dentro del ojo, pudimos penetrar en las cavidades de la nariz y pudimos ver los tabiques y los cornetes nasales. Asimismo, pudimos entrar en la cavidad oral y en la cavidad oral descubrimos la perfección que tienen los dientes. A 7 años del primer hallazgo, a principios del 2025 se reunirán por primera vez científicos, académicos, congresistas de la República en Nazca, zona de los hallazgos, para discutir, entre otras cosas, si todas las especies encontradas podrían ser consideradas o no patrimonio cultural de la nación. Bueno, los de atrás no sé si habéis podido ver algo, pero estamos hablando de seres antropomorfos, idénticos, de hecho el cráneo idéntico al nuestro, pero solo tenían 3 grandes dedos en las manos y en los pies, nada más. O sea, no eran nuestra especie. ¿De dónde han venido ellos? Bueno, los ufólogos piensan que son extraterrestres que vinieron en una nave y murieron aquí. Pero si nosotros hacemos un poquito de caso a la concepción de los antiguos, pues probablemente sean igual de terrestres que nosotros. Si esto es real, entonces no estamos solos y aquí hay muchas civilizaciones, muchas culturas y muchas especies conviviendo. Pero por algún motivo
a nosotros nos meten en una zona de exclusión y nos rodean de hielo. Y no hay forma de salir. Y nuestras autoridades son corruptas, la NASA es corrupta y todo el mundo se cachondea de nosotros, pero no nos dejan salir. Estas son las cartas de Steve Jackson. Steve Jackson es un empresario norteamericano que en el año 1982 diseñó una baraja de entretenimiento, pero que sin embargo parecía que tenía la capacidad de ver el futuro. Esta baraja de Steve Jackson predijo el autoatentado de las Torres Gemelas, el autoatentado del Pentágono, Wikileaks, la llegada del tío Trompeta, la pandemia, que la NASA era un fraude. Ay, perdón, que no estáis viendo desde aquí. Que la NASA era un fraude. Ahí se ve el decorado, el actornauta, todo. Y esta que me encanta. Esta fue la que a mí me revolvió. Abajo dice, la gente se burla, la gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿10 minutos? ¿20 minutos? Espera, Celades. 10. Vale. No, es que hay gente detrás mío y tampoco les quiero pisar el tiempo. Vale. Os voy a contar unas experiencias personales, que lo dejé de último porque si no, no me iba a dar tiempo. A ver si me da tiempo de contároslas. Ya hemos visto que existen seres que no son de nuestra especie y tenemos que aceptarlo porque es natural. Vemos que el planeta no encaja con la esfera que nos han dicho y que probablemente hayan más civilizaciones, incluso probablemente nosotros seamos una civilización que está subyugada a otras civilizaciones que por algún motivo nos tienen aquí y no nos dejan salir. Puede que de ahí vengan nuestras culturas, nuestras creencias, esos dioses, ¿no? Pero de alguna forma nos tratan con mano de hierro. Acordaros de la Biblia cuando Yahvé dice mano de hierro y brazo extendido. Os voy a contar experiencias mías personales. Para que veáis que yo tengo muy claro que existen también lo que conocemos como seres del astral. No solo físicamente hay seres que no son como nosotros, sino que también en el astral. Una noche, espontáneamente, como a las 3 y pico, 4 de la madrugada, tuve una proyección astral, espontánea, y acabé sentado en la cama. Me di la vuelta y mi chica, mi pareja de aquel momento, estaba tumbada en la cama, pero yo no la veía. Yo no podía en astral ver su cuerpo, pero yo sabía que ella estaba ahí. Y sobre su cabeza había una mujer, vamos a llamarlo mujer. La estaba cogiendo de la cabeza, pero al revés, es decir, ojos con barbilla, barbilla con ojo, al revés. La estaba cogiendo de las sienes y tenía la boca abierta sobre ella. Yo no sé qué coño le estaba haciendo, no sé si le estaba absorbiendo la energía o enfermándola o haciéndole algo. La cuestión es que esta, entre comillas, mujer, tenía la piel blanca y acartonada, tenía el pelo largo, negro y lacio, de hecho, con un aspecto desaliñado, grasiento, era hiperdelgada, anoréxica, terminal, o sea, era huesuda, y entonces yo no sentí nada, era como que yo ya sabía que eso estaba ocurriendo y por eso hice la proyección astral. Entonces estiré mi mano, mi brazo, y le dije, ya te tengo, ya te tengo. Y en ese momento me miró, me enseñó todos sus dientes y me bufó como un gato. Pero no el bufido de un gato que se pelea con otro gato, que se oye desde casa, sino un bufido gutural, cuando lo hacen gutural, de amenaza. Y bueno, los ojos los tenía completamente negros, no tenía blanco, y los dientes lo tenía como esta tribu africana que se afilan todos los dientes con una piedra, igual. No me acojoné, sino todo lo contrario. Me dio coraje, hice así y automáticamente, yo no hice nada, ni pensé nada, ni di ningún comando a mi mente. Automáticamente salió un rayo que era como un rectángulo muy delgadito de color amarillo, con las esquinas rectangulares, o sea, se veía que era un rectángulo. Y le llegó de aquí, de la frente, más o menos por aquí. Y automáticamente se empezó a hinchar y a poner roja.
La emoción del empoderamiento que a mí me dio eso, que en otra época yo me habría puesto a rezar, me emocionó tanto que, ¡pum!, me fui para atrás y caí otra vez en mi cuerpo, me desperté y se me jodió todo. Yo no sé si me cargué a ese bicho o no, pero desde luego eso yo lo viví, eso fue real. Vosotros pensaréis, bueno, quizás fue un sueño, quizás lo que sea, pero para mí es real, para mí es la prueba definitiva de que sí existen, porque lo recuerdo, o sea, yo, según lo describo, recuerdo cómo era, recuerdo su cara, recuerdo todo, y no fue un sueño, para mí fue real, y es que fue real, yo lo viví. Entonces, esa es la confirmación para mí de que existen seres del astral. Yo antes era por internet, era por libros, era por cosas de terceras personas. Ya yo lo vi y lo viví. Lamentablemente no puedo hacer más, no puedo demostrarlo. Un segundo fenómeno que os puedo contar es, el alma sale del cuerpo, se puede mover. Os voy a contar un caso que tuve. De jovencito en el instituto yo me compré un libro de viaje astral y me puse a practicar. Bueno, nunca salía cuando yo quería, salía cuando yo no quería o lo que sea. Entonces, una noche tuve una proyección espontánea y salí disparado y automáticamente aparecí en la casa, en la casa de un amigo mío, pero no en su casa, sino él vivía en un edificio, luego había una calle muy ruidosa y luego enfrente habían unas casas de 3 plantas más o menos y entonces él estaba, o sea, yo aparecí encima del tejado de una de esas casas y estaba mi amigo así, con los ojos pelados, totalmente obsesionado, buscando algo. Y le digo, Raúl, tío, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás buscando? No, ¿qué haces aquí? Y me dijo, estoy buscando mi cochecito. Y en ese momento, no sé si, no recuerdo, no me acuerdo, si es que lo vi, o sea, si es que lo vi o lo percibí, pero estaba buscando un ridículo cochecito de plástico de los chinos, que básicamente era una carcasa hueca con 2 palitos y 4 ruedas muy finitas. O sea, una gilipollez que por 50 céntimos te la compras en un chino. Y un chico de 18 años que tenía Raúl en aquel momento estaba buscando eso en astral. Y por algún motivo yo, como era mi mejor amigo, acabé viéndolo. Como me di cuenta de que no había forma de hablar con él, porque era un estado de trance obsesivo, me largué, me desperté. A la mañana siguiente llegamos al instituto y nos solíamos sentar a fumar. En aquella época nos comprábamos entre los dos un paquete de tabaco y nos poníamos ahí a hacer macarras. Y lo primero que me dijo es, tío, ¿no te imaginas lo que soñé anoche? Y le dije, sí, que estaba sobre un tejado buscando un coche rojo. La cara del tipo... Claro, Raúl era y es el típico tío que su vida es transportista. Su vida es del curro al bar, del bar a la casa, de la casa al curro, del curro al bar. Entonces, claro, se quedó así. No me acuerdo qué hablamos. No sé si me preguntó cómo lo sabía. Supongo que yo le dije, mira, hay una cosa que se llama viajes astrales, tenemos alma, podemos salir, entrar. La cuestión es que seguramente, conociéndolo, me cambió de tema y no quiso volver a saber del tema. Pero a mí esto me sirvió para comprobar que tenemos alma y que podemos salir del cuerpo. Yo lo comprobé, porque estamos hablando de una persona externa que a mí me está comprobando lo que yo vi. Sí. 5 minutos, termino. Tercera experiencia personal, para demostrar que el alma existe. Yo vengo de una familia un poco peculiar. Mi madre es medium de nacimiento. Para ella es una cosa muy normal. Yo lo he visto de forma muy normal. Hay muchos casos que os puedo contar, pero uno de ellos que me llamó mucho la atención es que mi madre, cuando volví a casa, vio un incendio de un edificio, olió el humo. Luego, cuando llegó mi padre, ella le dijo, oye, ¿esquivaste el incendio? Porque habían calles cortadas. Y él le dijo, ¿pero qué incendio? Bueno, al día siguiente se quemó un edificio entero. Por lo visto, era por un tema de un seguro. Para cobrar un seguro se armó un escándalo. Estamos hablando de... no sé si yo había nacido. En otra ocasión, yo estaba ayudando, esto creo que fue por 2017, estaba ayudando a una mujer con cáncer terminal a través de su hija. Entonces yo le pasaba información, doctores y todo eso. Pero la médica, la Sanos, que le tocó, no querían saber nada de eso y le dijo, olvídate de eso, hay que darle quimioterapia hasta el final. Una noche me quedé a dormir en casa de mi madre y me despedí de ella, le di un beso y me fui. Y me llamó y volví a la habitación y le digo, ¿qué pasa, mamá? Y me dice, hay una señora que salió andando detrás tuyo y me la describió perfectamente. Tenía unas características muy peculiares, un corte de pelo muy peculiar y me dice mi madre, tenía una bata
pero no era una bata de dormir normal, estaba abierta por atrás. Mira a ver, no vaya a ser la mujer que tú has estado intentando ayudar, la madre de Mari. Llamé a Mari y me dice, tío, que acaba de morir mi madre, hace 1 hora y media. Al día siguiente fui al funeral en un pueblo, en el pueblo de su madre, y le conté lo que mi madre había visto. Y le dije, no te preocupes, que ella está bien, mi madre la vio y ella estaba en mi casa para agradecerme lo que yo había intentado ayudarla. Pero está muy bien. Entonces se puso a llorar y para ella fue un consuelo que haber tenido noticias de su madre y que estaba bien. Con estas experiencias, y ya acabé, quiero por lo menos dejar constancia de que tenemos un poder increíble, de que quienes nos quieren robar este poder son, como decía Galo da Bouza, casi Mortadelo y Filemón, porque no tienen ninguna credibilidad y ningún arte. Y nosotros, como periodistas o científicos o lo que sea que seamos, no debemos tener vergüenza de cuestionar lo incuestionable, aunque la gente se meta con nosotros. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias. Muy motivante, además, porque como la verdad te hace libre, pero primero cabrea, pues es bueno que de vez en cuando tengamos un poquito de algo bueno, ¿verdad?